El poder hace que algunos pierdan el piso, pero ellos perdieron completamente la cabeza. La gente pintaba sus casas con la pintura de Trujillo. Las armas que usaba el ejército se fabricaban en la armería de Trujillo en San Cristóbal. El vidrio que se usaba en el país venía de la fábrica de vidrio de Trujillo. Sin lugar a dudas, era un hombre calculador, con un plan maestro. Hola y bienvenidos a Watchmojo Español. Yo soy Fernando y hoy les presentamos el top 10 de los excesos más ridículos de personajes históricos. Para esta lista, veremos los excesos de personajes históricos latinos que se reflejaron en sus bienes, costumbres o en caprichos completamente absurdos. Número 10. Hugo Chávez. Es normal sentir admiración por los artistas, líderes o figuras históricas, pero lo que el polémico mandatario venezolano profesaba por su político favorito era un tanto extremo. Y es que cuando el expresidente se quedaba en hoteles, pedía que hubiera siempre una pintura del militar Simón Bolívar. Hay una pintura que muestra a Hugo Chávez cabalgando junto a Simón Bolívar, como por el bien de las naciones, como por la libertad. Su apego no quedaba ahí, pues en sus reuniones acostumbraba dejar una silla vacía para que simbólicamente fuera ocupada por Bolívar. Su fijación llegó a tal grado que en el 2010 mandó a exhumar sus restos y relató que lloró al ver su esqueleto. Y ni desde el más allá la adoración de Chávez se detuvo, pues los soldados custodiando su tumba están uniformados como su queridísimo Simón Bolívar. Ellos usan el uniforme de una batalla muy importante luchada por Simón Bolívar en 1821, llamada la Batalla del Carabobo. Es una de las posiciones más prestigiosas, representa un gran honor estar ahí cuidando los restos. Número 9. Moctezuma Xocoyotzin. Cuando los españoles llegaron a Mesoamérica, se encontraron con lujos que los dejaron boquiabiertos. Y es que Moctezuma, la autoridad máxima del imperio mexica, llevaba un estilo de vida que no muchos reyes podían igualar. Convertían el oro en una enorme variedad de adornos para la alta nobleza. Bandas para los brazos, las piernas, adornos nasales, labiales, partes de tocados. Para empezar, sus súbditos se debían dirigir sin mirarle a los ojos, descalzos y vestidos de forma sencilla. Además, su aire debía estar siempre perfumado y usaba su ropa una sola vez. Y en cuanto a su palacio, contaba con cientos de sirvientes y un oratorio recubierto en oro. Pero donde confesamos que sentimos verdadera envidia es con sus comidas, pues le servían deliciosos y variados guisados repartidos en 300 platillos para que eligiera a su gusto. Y de todos los rincones de Tenochtitlán le venía comida, o sea, ya fuera pato, ya fuera jabalí, ya fuera venado, fuera faisán. ¡Qué antojo! Número 8. Diego Armando Maradona. No podemos dejar fuera a uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol. Cuando el venerado deportista alcanzó sus años de gloria en los 80, no era común que los futbolistas ganaran las exorbitantes sumas de dinero que reciben ahora. Quizás esto, sumado a su tumultuosa personalidad, lo llevaron a peculiares excesos más allá de sus carros y mansiones, como manejar el Honda Overcomer, un tanque de uso militar capaz de funcionar en el agua, o pasar estancias en Palm Jumeirah, una isla privada en Dubái. Y no olvidemos su sello personal, usar 2 costosos relojes a la vez, uno de ellos marcando la hora de su natal Argentina. Fue el famoso King Power Diego Maradona Limited Edition, con caja de oro King Gold y 48 milímetros de diámetro. Se trata de un cronógrafo con rueda de pilares y carátula desnuda destacada con los colores argentinos. Número 7. Porfirio Díaz. Antes de convertirse en presidente de México, el famoso político se autoproclamaba en contra de la reelección. Sin embargo, cuando llegó al mando, las mieles del poder pronto cambiaron sus convicciones y se mantuvo como dictador por más de 30 años. Durante su régimen, se caracterizó por sus pasatiempos dedicados a las clases altas de entonces. Construyó un boliche dentro del imponente castillo de Chapultepec, donde pasaba sus descansos y organizaba exclusivas reuniones con la élite de la época. La idea es ver un comedor que le perteneció a Porfirio Díaz
y este comedor se puede extender. Hay 20 sillas. Pero quizá su exceso más ridículo fue el de la celebración de la independencia de México, pues movió su conmemoración del 16 al 15 de septiembre para que coincidiera con el día de su cumpleaños. Número 6. Rafael Leónidas Trujillo. El dominicano no solo fue uno de los tiranos más sanguinarios de Latinoamérica, sino también uno de los más codiciosos. Mientras que reinaba el silencio y la opresión, el país se inundó de estatuas de Trujillo. Calles, avenidas, coliseos y escuelas llevaban su nombre. Durante las 3 décadas de su dictadura, Leónidas usó su influencia para hacerse de negocios y propiedades a un precio mucho más bajo del real, amasando al menos 35 mansiones y 111 empresas. El Castillo del Cerro, la Casa de Caoba, la Casa de Playa de Najayo y la Hacienda María. Ya fuera de madera, ganado, tabaco o lotería, el político se aseguró de tener su porción. No conforme con esto, le dio el cargo de coronel con su respectivo salario a su hijo de apenas 5 años. Y a los 9 fue ascendido a general de brigada. Y ni siquiera en su muerte hubo austeridad, pues su cadáver fue transportado en un yate de su propiedad, que actualmente ofrece cruceros de lujo. Número 5. Antonio López de Santa Anna. Santa Anna es recordado por haber cedido la mitad del territorio mexicano a Estados Unidos, pero menos conocido que aquella venta fue lo que ocurrió con su pierna. Y es que en un enfrentamiento con los franceses, Santa Anna fue herido por una bala de cañón y tuvieron que amputarla. Innegablemente se trataba de una enorme pérdida, pero lo que el militar hizo con su extremidad da para un caso de estudio, pues decidió que le celebraría un funeral y le concedería honores militares. La pierna fue paseada en vitrina y llevada a un cementerio de la Ciudad de México en 1842. Y por si no fuera suficiente, años después la mandó a exhumar, la hizo desfilar por la ciudad en una vitrina y la volvió a enterrar con nuevos honores. El mausoleo de la pierna se volvió algo así como un santuario al presidente hasta 1844, cuando estalló un motín para destituir a Santa Anna. Número 4. Manuel Antonio Noriega. No nos quedan muchas dudas de que la principal motivación de este exdictador panameño era su ilimitada sed por dinero. Tal y como en una película de espías, el mandatario vivió por décadas un doble rol, el de informante para Estados Unidos y al mismo tiempo el de los cárteles de drogas. Dice el señor Kemper en su libro Nuestro Hombre en Panamá, que le pagaban cuando era teniente coronel $125,000 al año. Con este doble sueldo, sus ganancias ilegales superaron los $772 millones que invirtió en lujosas propiedades de París, armas de distintas partes del mundo y ositos de peluche. ¿Escuchaste bien? Noriega tenía una vasta colección de ositos de peluche a los que les gustaba vestir como paracaidistas y presumir con orgullo a sus visitantes. Una afelpada excentricidad. Número 3. Augusto Pinochet. Además de la crueldad, otra característica que marcó al régimen del chileno fueron sus despilfarros. En este caso, una de sus manifestaciones más absurdas fue la mansión que el dictador mandó a construir. Con más de 5,000 metros cuadrados de construcción, 68,000 metros de jardines, amenidades como canchas de tenis, piscinas, invernaderos y hasta un búnker, quizá lo único más ridículo que sus proporciones es el hecho de que la obra nunca fue ocupada por el militar. La verdad es que se ocuparon materiales pero carísimos, porque además no le gustaba una cosa, traía otros. Con lo que en construcción cuesta hacer modificaciones de esas características. Pero las exageraciones de Pinochet no se limitaron al rubro de la vivienda, pues tenía por costumbre celebrar sus cumpleaños con festejos desmedidos que llegaron a durar hasta 10 días. Número 2. Fidel Castro. Aunque se tienen pocos registros oficiales sobre la vida privada del controvertido líder, Juan Reinaldo Sánchez, uno de sus antiguos guardaespaldas,
publicó en su libro La vida secreta de Fidel Castro una serie de revelaciones que retratan al cubano como alguien muy lejos de practicar para sí mismo los ideales que predicaba. Y yo sé que en una ocasión él le prestó al propio gobierno cubano $10 millones al 10% de interés. Juan Reinaldo aseguró que Castro disfrutaba de yates, más de 20 mansiones, cuentas bancarias encriptadas, una fábrica de quesos para uso personal y una isla privada que incluía un helipuerto, un restaurante flotante y hasta un acuario con delfines. Etcétera. Entonces eso es como un paraíso que tiene, hay una exclusión de navegación 3 millas a la redonda del Cayo, que es solamente para que Fidel pesque. En el 2006 la revista Forbes incluyó a Fidel Castro en la lista de los 10 reyes, reinas y dictadores más ricos del mundo. No muy revolucionario de su parte. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Pablo Escobar. No es un secreto que el narcotraficante colombiano llevó una vida repleta de extravagancias tan poco comunes que su colección de autos deportivos y mansiones parecerían uno de sus hobbies más normales. O darse el caché de navegar en la mismísima moto acuática del famoso James Bond, el agente 007. Esto, entre otras tantas cosas, fue de lo que se rodeó el jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar. Entre algunas de sus excentricidades estaban rifar entre los invitados de sus fiestas costosas obras de arte o mandar traer diariamente un avión privado cargado con flores desde Bogotá para decorar su penthouse. Y no podemos dejar de mencionar a la más popular de sus haciendas, que contaba con 27 lagos y 3 zoológicos en los que llegó a tener hasta 1000 animales exóticos como elefantes, jirafas y los famosos hipopótamos que décadas después se convertirían en una plaga. Tras su muerte, la mayoría de las especies fue llevada a los zoológicos del país, pero dado su peso, estos gigantes herbívoros no pudieron ser transportados, por lo que se abandonaron en la finca. ¿Y tú, estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Conocías los excesos ridículos de estos personajes? Cuéntanos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español.